Nadie sabe lo que nos depara el futuro. Y para ser visionario, a veces, o casi siempre, hay que mirar al pasado. Y es que, como ocurre en la economía, el mejor inversor es aquel que nunca habita escenarios, que nunca se han dado en el pasado por las nuevas circunstancias. En los últimos años hemos visto crecer la población en el mundo de más de 12 veces desde 1700, a 8 veces desde 1800, algo que ha conseguido la revolución industrial, alimentos más fáciles de conseguir y grandes producciones. Pero debemos recordar que el mundo aún sigue en evolución. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que mientras en países más desarrollados como Estados Unidos y Europa antes tenían 3 o 4 hijos, como ocurren en las familias más pobres hoy en día, cuanto mejor económicamente se está, menos hijos se tiene. Y eso ocurrirá en el futuro en la India y en África. ¿Pero qué pasará en los próximos años? Pues que en países menos desarrollados, digámoslo así, aunque a día de hoy no es exactamente así, pero sí para gran parte de la población, como África y la India, que como ocurrió con China, verá que subirá la edad de supervivencia, por decirlo así, y como ahora tienen 3 y 4 hijos, aumentará considerablemente la población en los próximos años. Y lo tenemos con el ejemplo de China, lo que era China y lo que es ahora. Y en la evolución de los impuestos, lo que era un pueblo pesquero como Singapur. Es por eso que la India será el más poblado en breve corto de tiempo. De población en la India, y como pueden ver, en norte de India hay una zona así en color azul oscuro, y adivinen que por esta región también pasa río Ganges, y esta región es muy fértil, donde la economía hará un gran ascenso por el poder de endeudamiento, que es lo que ha hecho crecer ni más ni menos a Europa y a Estados Unidos. El poder endeudarse mucho más por el crecimiento poblacional y por otros aspectos también. Lo que pasará en países más desarrollados, ahora como Europa y Estados Unidos, es que habrá grandes inmigraciones de países como África y la India. Y el solo hecho de necesidad de cubrir unos sistemas sociales que hoy en día estamos viendo cómo están sufriendo, aun con la emisión monetaria más alta de la historia reciente. Por el envejecimiento de la población, sobre todo, en estos mismos. Por eso Europa, estoy seguro, hará más atractiva venir fiscalmente a personas de estos países. Como ocurrió con países latinoamericanos. Recordemos lo que era Estados Unidos hace unos cuantos años y cuando el crecimiento y el envejecimiento hizo que muchos latinos fueran a Estados Unidos. Ahora ocurrirá con estos países de la India y de países en el crecimiento del desarrollo. De ahí el seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Si no hubiera sido imposible, con una inmigración. El capitalismo ha hecho posible, gracias a las energías baratas de producción, ir a más y con el dinero cada vez más invertían consiguiendo ganancias. Aumentar la producción llevando más alimentos a más personas. Apenas sin un esfuerzo de trabajo como lo hacían antiguamente. Es cierto que las energías ahora se están agotando o nos dicen que no sabemos hasta qué punto. Pero sí que el mundo tendrá un problema si no cambiamos el sistema energético. Pero el ser humano muy posible consiga energías más limpias y posiblemente inagotables, aunque esto será una transición
que probablemente nos lleva a un sufrimiento en el consumo. De ahí el bajo crecimiento de muchos países y la alta inflación. Aunque la alta inflación la han producido los bancos centrales con una emisión monetaria, que tenemos que pensar una cosa sobre esto. La inflación era un problema, pero ¿cómo se sale de una... la deflación era un problema, pero ¿cómo se sale de una inflación? Es ahí al mundo al que vamos. Y debemos de mirar a la historia. Y lo más cercano tenemos los años 70. Pero estuvimos en una estanflación. Cuidado con el futuro próximo que se nos avecina. A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales, y sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. Biden ha llegado a Arabia Saudí, segunda parte de su viaje a Oriente Medio, con un doble reto: reparar su relación con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y pedir que aumente la producción de petróleo. El avión presidencial, el Air Force One, aterrizaba en Jeddah, donde Biden ha sido recibido por autoridades de menor rango que cuando la visita de Trump, siendo presidente. Después, la comitiva se ha dirigido a la reunión con bin Salman, a quien Biden ha saludado, evitando el apretón de manos que se ha quedado en un choque de puños. La visita a este país es delicada y ha generado toda una oleada de críticas. Hablando de las energías inagotables, eso quizás no será problema a largo plazo. Lo que está claro es que economistas como Santiago Niño Becerra de España ya avisan, le habla y dice de un fin del capitalismo, pero habla de que será una transición de más a menos. Cuando se produce un rompimiento del modelo por agotamiento, el modelo que viene después, el sustituto a ese modelo, tiene que ser por necesidad radicalmente diferente a como ha sido el anterior, porque bueno, pues por una razón muy simple, porque las herramientas que se han aplicado en el anterior son las que han llevado a ese agotamiento, y a partir de aquí las herramientas que se han de utilizar en ese nuevo modelo han de ser diferentes. Ejemplo, la Gran Depresión de los años 30 fue consecuencia del agotamiento del modelo anterior, que fue el que estuvo vigente entre 1870 y 1929 y 1930. Se produce la crisis, la depresión, en 1950 se pone en marcha un nuevo modelo, todos somos hijos de este modelo nuevo, y ahora ha llegado a un agotamiento. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales de este modelo que ya se ha agotado? Un hiperindividualismo, un hiperconsumismo, un nivel de endeudamiento creciente, por encima evidentemente de la capacidad de pago de aquellas personas físicas o jurídicas que recibían este crédito, esta capacidad de endeudamiento. Por otro lado, un incluso desperdicio de recursos productivos, un constante ir a más, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto acompañado por un papel del Estado muy importante y por un modelo de protección social que lo que hacía es sostener una población, lo que hacía es sostener una parte del PIB también, y lo que servía es para proteger a la población que era totalmente necesaria. Bien, esto ya ha colapsado. A ver, no por nada, sino que simplemente porque se ha agotado, o sea, bueno, ha tenido el recorrido que ha tenido. Claro, este nuevo modelo ha de basarse en cosas que sean totalmente distintas a lo que hemos utilizado ahora, hemos estado utilizando hasta ahora.
¿Qué es lo que yo creo, cómo yo creo que va a ser este nuevo modelo? Por ejemplo, en el modelo que hemos vivido y que ha colapsado, lo que ha sido fundamental ha sido el individualismo. Bueno, ahora tenemos que ir a una coordinación, a una cooperación. El Estado yo pienso que va menos y que las grandes corporaciones van a tener un peso creciente. El modelo de protección social, al no darse los supuestos que se dieron cuando se puso en marcha, en pleno empleo, factor trabajo, etcétera, etcétera, el modelo de protección social evidentemente también tiende hacia la reducción. Como sistema económico, en el que probablemente la mayoría de nosotros hemos vivido y convivido. Pero las futuras generaciones ya no solo hablan de manera diferente, sino que pensarán de manera totalmente diferente y tendrán un sistema económico totalmente diferente. Ya que, como el economista avisa, ningún sistema perdura eternamente, como lo hizo el feudalismo y otros. Y como dice también Jeremy Rifkin, iremos a la colaboración, donde Internet será casi todo gratuito, desde cualquier parte. Aumentará la productividad, pero no se buscarán tanto el beneficio. Y es que las futuras generaciones tendrán más de lo que tuvieron las pasadas generaciones, ya que el crecimiento poblacional probablemente a partir del año 2050 deje de crecer, y eso hará que el sistema capitalista, como dice Santiago Niño Becerra, en el 2065 entrará en declive. Y es que nada es eterno, nada. Y lo vemos en el mismo universo, en nosotros mismos, que probablemente acabemos todos en el mismo sitio, si no se inventa algo con inversiones en la ciencia, que será desde nuestro punto de vista la mayor inversión y más rentable por bien de nosotros mismos, si queremos alargar nuestra propia vida. Lo que está claro es que el futuro apunta a una escasez por aumento de la población. Pero eso probablemente no será de una década a otra, sino de un próximo siglo. Cuando el ser humano satisfaga sus necesidades básicas, la ciencia pasará de lo que estamos hablando a ser el gran objetivo del ser humano. Y es que ya hay grandes inversores que es en lo que están invirtiendo, como Jeff Bezos. Recientemente se dio a conocer que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, invirtió en Altos Labs, una compañía de biotecnología que busca revertir el envejecimiento. Al proyecto también se unió Yuri Miller, multimillonario especializado en... Pero no debemos olvidar la inteligencia artificial y los avances tecnológicos. Ir a una longevidad y una mejor calidad de vida, donde la inteligencia artificial podrá conseguir tales logros mejor que el pensamiento de la inteligencia humana, que no es capaz a día de hoy ni ir tan deprisa como podrá hacer la inteligencia artificial. Y ya lo estamos viendo, como las grandes empresas invierten en startups donde la inteligencia artificial hará lo que no puede hacer y más lento el ser humano. El esfuerzo será cosa del pasado. De hecho, se crearán nuevos puestos de trabajo muy diferentes, inimaginables a nuestro pensamiento ahora, como ocurrió en el pasado. Y habla también Santiago Niño Becerra en varios libros. Muchas enfermedades serán erradicadas de la faz de la Tierra, pero sí tenemos que señalar al respecto que el cáncer está enlazado con la longevidad. De ahí que muchos científicos dicen que cuando se erradique el cáncer, probablemente el ser humano será eterno. Inimaginable, ¿verdad? Pero es que las células cancerígenas son eternas
Y si nos hacemos eternos, el cáncer, no sé si por algo de lo que es la propia vida, evita la longevidad. Y es ahí donde está la eterna juventud. Y ahora los científicos todavía no han dado en cómo evitar que la longevidad no provoque un cáncer a largo plazo. ¿Qué es la vida, señoras y señores? ¿Y qué futuro nos espera? Nadie lo sabe, ya que hoy en día vivimos amenazas nucleares entre nosotros, cisnes negros como pandemias. Algo impensable en tiempos de hoy, mirando lo que hemos pasado en un pasado que no es tan reciente, pero están ahí. El ser humano es capaz de muchas cosas y de lo imaginable y lo no imaginable por catástrofes que hemos vivido. Pero para bien o para mal, lo que tenemos claro es que nadie, ningún ser humano es igual a otro. Y eso es precisamente lo que nos hace que continuamente miremos con optimismo al futuro.